¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Es un placer estar con ustedes. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque nos permite, Señor, abrir nuestros ojos a un nuevo día y poder contemplar todas las maravillas y grandezas que tú nos brindas, Padre. Gracias, gracias por tu benevolencia, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, gracias te damos, Señor, porque cada lunes nos reunimos, Señor, con el único propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de encontrar ahí, Señor, tu voz, de encontrar ahí tus consejos, Señor, de encontrar ahí tus enseñanzas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que las asimilemos, Señor, que queden estampadas, Señor, que queden en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que las pongamos por obra, Señor Santo. Padre, gracias te doy y te pido, Señor, que seas tú obrando en esta hora, Señor, poniendo en mi boca, Señor, las palabras correctas, Señor, las palabras sencillas, Padre, para que tu palabra, Señor, fluya a través del Espíritu Santo, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada terminamos uno de nuestros estudios, una de las lecciones pertenecientes a, a este, a este cúmulo de lecciones que estamos viendo de Jesús nos enseña. Jesús en la palabra de Dios nos enseña cómo es el cristiano. Ya vimos esa primera lección, cómo a través de la Sagrada Escritura el Señor Jesús nos dice, nos enseña cómo debe de ser el cristiano en su vida diaria, en su comportamiento, en su forma de ser. También ya vimos cómo vive el cristiano, cómo es su vida realmente, cómo la desarrolla día a día como cristiano. También ya vimos, ¿verdad?, cómo adora el cristiano, cuál es la manera en que adora el cristiano. Y aprendimos, perdón, que al Señor lo adoramos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con la alabanza, con la adoración, con el estudio de la palabra, con el ir a predicar el evangelio. Adoramos al Señor, pero también nos enseñó cómo debe de ser el cristiano, debe adorarlo en todos los aspectos, en su economía, en su vida, en todo, en todo. Y esta semana dijimos que vamos a hablar cómo permanece el verdadero cristiano, es decir, cómo hace el cristiano, cómo nos enseña Jesús para que el cristiano, aún en medio de todas las circunstancias que se le presenten, el cristiano permanezca en el Señor. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y que debemos permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y el Señor Jesús en su palabra nos enseñó cómo, cómo es que podemos lograr esa victoria de permanecer en Él aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces, hoy vamos a ver cómo permanece el verdadero cristiano. Ajá. Y vámonos a Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos repite en la palabra, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, pero hoy lo volvemos a ver. Y el Señor nos dice que debemos de permanecer, que debemos, y para permanecer, debemos de buscar primeramente el reino de los cielos, buscar primeramente las cosas del Señor, ¿verdad? No debemos de estar buscando lo material, porque lo material, amados hermanos, se va a acabar, es efímero. Eh, el que tiene mucho dinero, ¿verdad? Puede, a lo mejor nosotros decimos, ay, bueno, hay gente, ¿verdad?, que tiene mucho dinero y dice, bueno, es que a ustedes no les preocupa porque ustedes no lo tienen,
Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que nuestra vida no está basada en lo material, sino en lo espiritual. Si bien es cierto que tenemos un trabajo, que trabajamos, que proveemos nuestras casas con el fruto de nuestro trabajo, porque Dios es bueno, nos da un trabajo, nos da salud para estar yendo a nuestro trabajo y poder cumplir con nuestra jornada de trabajo y poder traer a nuestras casas, ¿verdad? Este, lo necesario, pero nuestra mentalidad ha cambiado, ya no pensamos en que lo más importante es vestir un vestido de marca o una bolsa de marca o el teléfono de última generación o X circunstancia. Para nosotros eso ya no es primordial. Eso ya no es primordial. Para nosotros ahora lo espiritual es lo primordial. Por eso el Señor nos hace esta recomendación en Mateo 6:33 y nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Es decir, todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Pero tú pon tus ojos, pon tu mira hacia arriba en los cielos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6. Acuérdate que hemos estado viendo Mateo 6. Vamos a continuar con Mateo 6 y nos vamos a Mateo 6, 19 al 21. Ajá. Dice la palabra de Dios en Mateo 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, perdón, allí también estará vuestro corazón. Aquí la palabra de Dios es muy, muy clara, amados hermanos. El Señor nos dice, no hagas tesoros en la tierra, que esa no sea tu meta principal en la vida, el estar acumulando y acumulando bienes, porque el día que tú partas de este mundo no te vas a llevar nada. Veniste desnudo y desnudo te vas a volver a ir al otro mundo, ¿verdad? Aquí lo importante es, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y además nos dice, que no debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, porque eso no es lo importante para nosotros. Muchos, amados hermanos, muchos esperaban cuando el Señor Jesús iba a venir a esta tierra, muchos esperaban la venida de Cristo para que Él, Jesucristo, restaurara el reino de Israel, porque ellos se imaginaban que iba a venir, ¿verdad? Cuando ellos supieron que iba a venir un Salvador, ellos se imaginaban que iba a venir un rey, ¿verdad? A gobernarlos y que iba a venir a restaurar todas las cosas y que iba a venir con poder, con majestad, ¿verdad? Ellos se imaginaron esa situación. Por tal razón, Cristo en alguna ocasión les dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor sabía y conocía lo que había en sus corazones. Acuérdate que cuando el Señor comienza su ministerio, el Señor es bautizado con el Espíritu Santo, es decir, es lleno del Espíritu Santo. Entonces él poseía todos los frutos y todos los dones los tenía el Señor Jesús. Él tenía absolutamente todo, él podía discernir espíritus, él podía discernir lenguas, él podía echar fuera demonios, él podía sanar enfermos, él tenía todos los frutos y los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Él sabía, él podía discernir en el Espíritu lo que había en el corazón y en la mente de estos, porque el Espíritu se lo indicaba, el Espíritu Santo le decía lo que había en el corazón de aquellas personas y por eso el Señor les dijo esas palabras, ¿verdad? Les dijo, mi reino no es de este mundo, es decir, ni se estén imaginando que yo vengo aquí a ocupar el lugar del que esté gobernando, no,
mi reino no es de este mundo. Yo vengo a otra cosa, vengo a amistar al mundo con mi Padre, porque hace mucho tiempo atrás el hombre, ¿verdad? El hombre se perdió en su camino y yo vengo a restaurar. Yo vengo a dar mi vida por el hombre para poder amistar nuevamente al hombre con Dios. Amén. Dice en San Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor les hablaba, el Señor nunca les habló con mentiras, el Señor nunca los engañó. En el Señor no había mentira. Por lo tanto, Él les hablaba claramente. Él nunca les dijo, sí, miren, vengo a instaurar un reino y ustedes van a ser mis súbditos y tú vas a estar a mi derecha y tú a mi izquierda. No, el Señor Jesús, Él vino a cumplir un propósito a esta tierra. Y Él no se iba a desviar de ese propósito tan importante que traía, el de salvar a la creación de Dios, a la raza humana que se había extraviado y que le había dado la espalda a su creador. A eso venía Jesús, a volver a restaurar todas las cosas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Podemos obtener muchas cosas, pero si nuestra alma no está espiritualmente bien, de nada nos sirve tener riquezas. Entonces, el Señor les aclaró que su reino no era de este mundo, sino su reino estaba más allá del cielo, allá estaba su reino. Y en efecto, la misión actual de Cristo en el mundo es mucho más elevada que la restauración de cualquier reino terrestre. Hasta el día de hoy, hermanos, el Evangelio de Cristo sigue alcanzando vidas, sigue alcanzando a hombres pecadores perdidos y se siguen añadiendo al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo, al batallón de Cristo. Sigue, es la redención, es el rescate de los hombres con el fin de que sus almas alcancen el reino de los cielos. La misión de Jesús era y sigue siendo hasta el día de hoy alcanzar y alcanzar más almas para que los perdidos no mueran y vayan a un lago de tormento eterno. No, sino dice el Señor que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Entonces, nos encontramos aquí, ¿verdad? De ahí que precisamente lo que acabamos de leer en la palabra de Dios de los tesoros en el cielo, ¿verdad? Que Jesús nos hace la recomendación a todos los hombres en general. Cuando hablamos a todos los hombres en general, estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Porque ya actualmente se ha agarrado la costumbre de estar diciendo las y los, y no sé, no, de la raza humana, ¿verdad? De todos los hombres. Por eso el Señor nos hace esa recomendación y nos dice, no amontonen riquezas aquí en la tierra, sino en el cielo. Sus riquezas tienen que ser en el cielo. Todas tus obras correctas, alineadas a la voluntad de Dios. Eso es. Esos son los tesoros celestiales. Por eso es que el Señor nos dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo, porque Cristo aclaró que su reino no era de esta tierra, su reino era en el reino celestial y es allá donde nosotros como hijos de Dios debemos hacer tesoros allá en el cielo. Por supuesto que el evangelio es una gran riqueza en nuestras vidas, nos hace felices
y nos hace felices con lo que tenemos. Cuando el evangelio se instaura en nuestras vidas, cuando la palabra viene a vivir en nuestras vidas, cuando Cristo viene a tomar el trono de nuestros corazones, entonces nosotros somos felices y tenemos contentamiento con lo que tenemos. Pues, como te decía yo hace un momento, no trajimos nada a este mundo cuando llegamos, ¿verdad? Cuando nacimos veníamos desnudos, pequeñitos, indefensos y nada, absolutamente no nos podremos llevar absolutamente nada. Entonces, mientras tengamos comida y ropa, o sea, si mientras tengamos que comer, mientras tengamos que vestir, con eso nosotros somos contentos, con que tengamos donde vivir, con que tengamos un techo, con que tengamos una cama caliente, donde podamos cubrir nuestras necesidades diarias. Nosotros somos felices porque sabemos que Dios está cubriendo nuestras necesidades. Ahora, no te digo que el que tengas en abundancia es malo, pero que no hagas de la abundancia que tengas un Dios y que pongas en primer lugar lo que tienes. Si tienes mucho, qué bueno que lo tengas y que el amor de Dios en tu vida te lleve a tener misericordia con otros y compartas lo que tú tienes. Hay gente que es muy necesitada y que no hay quien les extienda la mano, amados hermanos. Entonces, si tienes, qué bueno, pero que no sea una piedra de tropiezo para tu relación con Dios. Entonces, en cambio, los que quieren enriquecerse, ¿verdad? Todos los que quieren enriquecerse a veces hacen cualquier cosa para lograrlo, hermanos. Estamos viendo en nuestra nación, ¿verdad? Aquí en México, una oleada tremenda. Cómo se desató en un tiempo una oleada tremenda de, 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 de maldad, de jovencitos, ¿verdad? Secuestrados en trabajos ilícitos que aún todavía continúan y que está costando mucho trabajo combatir todo eso. ¿Por qué? Porque la gente, con tal de tener dinero y sobre todo, ¿verdad? Si estás pasando por una circunstancia difícil y no tienes a Dios en tu corazón, te vas a desesperar y lo primero que te ofrezcan lo vas a tomar, así sea lícito o ilícito, tú lo vas a hacer con tal de tener. Y desgraciadamente, ¿verdad? La gente hace lo que sea para obtener dinero. Y cuando se dan cuenta que obtienen dinero fácilmente y obtienen mucho dinero, difícilmente dejan ese estilo de vida. Entonces, la gente se enriquece a veces y enriquece tanto, pero también a la vez se envilece, hermanos, pierde el control. Eh, escuchaba yo el testimonio precisamente de, bueno, no un testimonio, sino más bien a una persona que entrevistaban en la televisión y le preguntaba el reportero a pues era eh, un hombre adulto joven y le preguntaban que, porque fue apresado y le decían que qué sentía, pues quitarle la vida a otras personas, que le pagaran por eso y la persona eh, su mente se les cauteriza de tal manera que ya creen que está correcto. Y esta persona contestaba, para mí es un trabajo más, porque a través de ello yo cubro las necesidades de mi casa. Entonces, las personas pierden el sentido de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que Dios ha establecido y se comienzan a envilecerse, comienzan a caer en un fondo, ¿verdad? En un hoyo sin fondo. Entonces, tenemos que entender que no sea las riquezas nuestra principal preocupación en la vida, que no sea lo que ocupe todo nuestro tiempo. Eh, Porque te decía yo hace un momento, hay gente que no resiste
¿verdad? No resiste la tentación y cae en la trampa de esos trabajos ilícitos, ¿verdad? Y caen en esa trampa de muchos deseos corrompidos que hay en el corazón del hombre sin Dios, ¿verdad? Y es triste, amados hermanos, es triste, pero desgraciadamente, aún dentro de la iglesia cristiana, podemos ver, ¿verdad? Hombres, aparentemente hombres de Dios, enriqueciéndose de una manera terrible y pareciera ser que ya lo que está en primer lugar en sus vidas es el dinero. Ya no es Dios tan importante para ellos, sino que la gente diezme, que la gente ofrende, que la gente se comprometa, que la gente haga pactos y ellos se van enriqueciendo y tienen casas lujosísimas, mansiones, tienen jets privados, tienen carros blindados, último modelo, una cosa bárbara. Y son tan necios en su pensar, se han cegado de tal manera que no se dan cuenta que el día que partan de este mundo no se van a llevar absolutamente nada. Ya le han dado más prioridad al dinero que al mensaje de Dios, que el decirle a la gente, arrepiéntete de tu pecado porque Cristo viene. Han olvidado eso, ¿verdad? Ya se les hace absurdo decir que Cristo viene. Ellos dicen, eso dicen desde hace mucho, porque su corazón se ha entenebrecido, han olvidado a su primer amor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hablar del inconverso, del que no conoce a Dios, el que tienen la mente cauterizada por el pecado, pero también podemos hablar de hombres aparentemente de Dios que se han tenebrecido nuevamente sus corazones y han perdido el rumbo de su camino. Se han desviado y han olvidado a su primer amor. No resisten la tentación y caen en los embustes del enemigo. Y esos necios deseos les hacen un daño terrible y los hunde en la ruina y en la destrucción. Si no vuelven sus pasos, si no se arrepienten, van a entrar en una ruina espiritual terrible y en una destrucción terrible, amados hermanos. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay algunos que, por ambicionarlo, se han desviado de la fe por correr tras las riquezas y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Verdad? Vemos aquí en nuestro estudio precisamente que nos habla de eso, que el amor al dinero es la raíz de mucho tipo de males que le sucede al hombre. ¿Por qué? Porque aún el aparente hombre de fe desvió su fe y se ha extraviado de tal manera que ama más el dinero y dice la palabra, ¿verdad? Codician de tal manera el dinero y lo ven como una necesidad imperiosa que se han extraviado y además son traspasados de muchos dolores. Entonces, bien es cierto, ¿verdad? Que no tiene nada de malo que tengas una buena casa, un buen coche, pero que no estés ambicionando cada vez más y más y más y más y más, porque entonces se convierte en codicia. Y es ahí a lo que hablaba yo hace un momento, ¿verdad? De esas enormes iglesias que recaudan cantidades estratosféricas de dinero
¿verdad? Y que no son saciados esos líderes, quieren más y más y más. Decía un líder apenas en la televisión, ¿verdad? Decía, es que ya no quiero ese jet, ya el Señor, porque siempre ponen al Señor, ¿verdad? Para que la gente no diga, ah, bueno, no es que él quiere, es que el Señor se lo dijo. Dice que ya no quiere ese jet porque el Señor le dijo que debe de tener uno, pues más a la época, más actual, porque su siervo debe de trasladarse en algo súper lujoso porque es hijo de Dios. Y todas esas mentiras, hermanos, son falsedades. Lo que pasa es que el corazón de esos hombres se ha entenebrecido, se ha desviado su fe y ahora cada día se envilecen más, pidiendo más y más y más y más. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, necio, no sabes que hoy van a venir a pedir tu alma, no sabemos cuándo va a venir ese momento y estamos más preocupados por enriquecernos porque por tener más y más. Y si este día viene por mi alma, ¿a dónde va a ir a parar? Tenemos que preocuparnos por eso. ¿Dónde va a ir nuestra alma? Ahorita que tenemos vida, tenemos la oportunidad de escoger dónde queremos ir a pasar la eternidad. Que no sean las riquezas mal habidas o las riquezas exageradas y que son lo primero en nuestras vidas, que sea un obstáculo para irnos con el Señor, amados hermanos. Debemos estar contentos, debemos de tener contentamiento con lo que tenemos, porque el amor al dinero, dice su palabra, es la raíz de todos los males, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Cuando el hombre dedica todos sus esfuerzos a acumular dinero para sus satisfacciones personales, aún las más legítimas, hermanos, aún las más legítimas, que son las de dar una buena educación y alimento a su familia, y aún las de tener comodidades necesarias, de llevar una vida libre de preocupaciones materiales, etcétera, ¿verdad? Aún esas intenciones legítimas como padres de familia que tenemos todos, ¿verdad? De darle una buena educación a nuestros hijos, de alimentar a nuestra familia, acercarles lo que necesitan, de tener comunidades, de llevar una vida libre de preocupaciones, en todos los aspectos y sobre todo en lo material, en fin, todo lo que tú puedas agregar a esa lista. Que ni eso nos desvíe del objetivo principal que es Dios. Dios debe de ocupar siempre el primer lugar, hermanos, hermanos. Que no te desvíes y digas, no, pues es que como quiero mandar a mi hijo a una escuela ya al extranjero para que tenga la mejor educación, pues ya no voy a asistir porque esto, porque el otro. No, que el que tú cumplas tus compromisos con tu familia no te quiten el orden que tú tienes de poner a Dios siempre en primer lugar. Primero Dios y luego todo lo demás. Y que además no le tengamos un amor excesivo a todos los bienes, porque puede alejarnos. A veces puede olvidarse de que ganar dinero no es el fin principal de su vida. Y eso es cierto, hermanos. A veces el hombre, cuando de repente está tan preocupado, tan ocupado en las cosas materiales, que llega a olvidarse de que el dinero o ganar dinero no es el fin principal de su vida. Es bueno, sí, que tengas tu trabajo, porque lo necesito. La misma palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces el Señor no quiere flojos, pero tampoco quiere que seamos ambiciosos, no quiere que nos desviemos, no quiere que estemos acumulando riquezas nada más a lo loco y que nos olvidemos del reino de los cielos. Él quiere que cada día de nuestras vidas esté alineada a su voluntad.
que tengamos frutos de arrepentimiento, que nuestras obras sean producto del Espíritu Santo en nuestras vidas y que esas obras vayan siendo acumuladas allá, allá en el cielo. Allá es donde quiere el Señor que hagamos nuestros tesoros. Muchos, al juntar una fortuna, llegan a olvidarse de Dios y confían únicamente en el dinero. Y eso es cierto, amados hermanos. Eh, hay personas, amados hermanos, que tienen un estilo de vida bien. No puedo decirte que son gente con mucho dinero, pero sí viven bien, tienen una buena cuenta de banco, eh, tienen su casa, casas, tienen sus coches, viven bien, amados hermanos. Pero quieres que te diga una cosa, aunque estas personas que conozco son cristianas, estas personas, eh, hay momentos en que se sientan y que están pensando qué van a hacer con su dinero porque no quieren que cuando ellos partan, esta pareja piensan en que no quieren partir eh, sin antes saber que su dinero lo dejan bien protegido para que determinadas personas en su familia no toquen ese dinero. Imagínate tú que estas personas están sanas, pero están pensando qué va a pasar el día, o sea, tienen esa inquietud, esa zozobra de qué va a pasar cuando ellos mueran y que personas que ellos pues no quieren beneficiarlos con su dinero, se hagan, se beneficien de él. Entonces, ellos están buscando la manera de, de dejar bien blindado su dinero para que estas personas no hagan uso de él. Entonces, eso es de lo que habla el Señor, amados hermanos. Que llegue el momento en que el dinero ocupa un lugar tan preponderante en nuestras vidas que estamos nada más pensando en el dinero y cómo lograr hacer más y más y más dinero y las cosas espirituales las hacemos a un lado, porque en las cosas espirituales le buscamos siempre el error aquí y el error allá para alejarnos de la casa de Dios. Es más, ¿verdad? Decía esta persona de las que les estoy comentando, este hermanos en la fe, ¿verdad? Decían, es que si yo doy el diezmo de lo que yo gano, sería, bueno, la pareja, ¿verdad? Decía, si damos el 10% de lo que ganamos, es mucho dinero y nada más es para enriquecer a los pastores. Entonces, mejor damos de a poquito. Fíjense, qué absurdo, ¿verdad? Se les olvida que todo lo que tienen es porque Dios les ha permitido que lo tengan. Pero eso es lo que sucede, que endiosamos tanto el dinero que nos pesa incluso regresarle un poco a Dios de lo mucho que nos da. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de la Sagrada Escritura, donde el Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino más bien hagamos tesoros en el cielo. Porque precisamente muchas personas que juntan mucho dinero, que logran obtener mucho dinero a base de su trabajo, a base de su esfuerzo, se llegan a olvidar y ya nada más ven el ganar y ganar y ganar y se olvidan por completo de Dios. ¿Verdad? Entonces, y confían, ponen toda su fe en el dinero, y en el dinero, y en el dinero. Pueden preocuparse por heredarle a los hijos muchas cosas, pero lo espiritual, pues probablemente no es tan importante. ¿Por qué? Porque su mirada está en el dinero. Ajá. Gracias a Dios, hay hijos de Dios que destinan lo que le corresponde a Dios, amados hermanos. Hay mucho dinero. Fíjate que hace muchos años, cuando era yo una niña, si es que ya llovió de ese tiempo, era yo una jovencita de
16, 17 años, era yo muy jovencita, y a la iglesia donde asistía con mi mamá, porque mi mamá era una sierva de Dios, yo asistía con ella, bueno, no solamente yo, también mis hermanos, estábamos todos chicos, y y esta iglesia apenas se estaba comenzando a formar y esta iglesia era, en sus inicios era una carpa, comenzó con una carpa, pero a ese lugar, como en esa iglesia estaba en un lugar, eh, pues en una colonia de gente pudiente, pues empezó a llegar mucha gente a la iglesia con una buena economía, hermanos. Y déjame decirte, hermanos, que habían siervos de Dios en esa, o miembros de la iglesia en esa carpa, y era gente de mucho dinero, amados hermanos. Y saben una cosa, hermanos, que estos hermanos donaban a la iglesia cantidades extraordinarias de dinero. Eran gente con mucho dinero, pero también le daban a Dios mucho dinero. Se levantó la iglesia de una manera hermosa, pero déjenme decirles que estos hermanos, ustedes los veían y parecían personas que no tenían un peso. Eran personas muy sencillas, muy tiernas, muy reflejaban el amor de Dios en sus vidas. Y esto te lo comento por lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Que también hay hijos de Dios que destinan parte de su dinero para la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando, amados hermanos. Hay gente pudiente dentro de las iglesias que no les pesa donar a la iglesia para que la obra de Dios avance. Y eso a su vez, amados hermanos, ellos reciben bendiciones incontables, tanto en su vida actual o en su vida en ese momento. Yo no sé si todavía vivan estos hermanos, porque pues era yo una niña, una jovencita, y estos hermanos, y yo creo que estos hermanos habrán tenido sus edades entre los 40 en adelante, 50, ya eran personas adultas. Entonces, no sé si todavía vivan, pero estoy segura de que si viven, seguirán ayudando a la obra con su dinero, porque a la vez han sido bendecidos en gran manera estos hermanos y muchos de los que cooperan y que dan su ofrenda, su diezmo, amados hermanos, Dios, Dios bendice a esas personas, hermanos, en gran manera. Entonces, debemos de tomar en cuenta que no solamente en la vida actual, sino también en la venidera serán bendecidos en gran manera, porque el mismo Señor Jesús dijo, Haceos, hagan tesoros en el cielo, como lo acabamos de leer. Esos tesoros solo pueden hacerse mediante buenas obras, amados hermanos, mediante buenas obras que se logran también muchas veces, ¿verdad? Usando el dinero que se recauda en la iglesia para ayudar a otros. Déjame decirte que en nuestra iglesia, en la comunidad de fe en la que yo asisto, mi pastor y su esposita, hacen recaudación también de ofrenda en especie para formar despensas y darles a las personas que el Señor les señala que son personas que lo necesitan. Y esto, hermanos, estos son bendiciones, bendiciones para quienes lo reciben y bendiciones para quienes lo dan. Entonces, debemos esa clase de tesoros y no hacerlos, hermanos, te decía yo la semana pasada, no hacer las obras con la mentalidad de que, es que si hago esto, el Señor me va a multiplicar. No, amados hermanos, lo que hagamos, todas las obras buenas que hagamos en el Espíritu, deben de ser el producto de nuestra nueva naturaleza en el Señor. Porque ahora nos nace hacerlo, porque sabemos que pertenecemos a un cuerpo y que pertenecemos a una iglesia y que la iglesia tiene necesidades y que nosotros como cuerpo, como miembros de la iglesia,
es nuestra responsabilidad cubrir esas necesidades de la iglesia, amados hermanos. Entonces debemos de pensar en ello, que de esas formas, ¿verdad? También se logran obtener buenas obras, ayudando con nuestro dinero, dando ofrenda en especie, ofrendando nuestro tiempo a la iglesia, ofrendando nuestro servicio al Señor. Eso también son buenas obras. Lo principal es que el hombre o el Hijo de Dios, el creyente, el verdadero Hijo de Dios, no olvide por adorar el dinero como si fuera un ídolo, nos olvidemos de lo importante que es los tesoros celestiales, amados hermanos. El hombre, ¿verdad? El hombre de Dios, ¿verdad? Es misericordioso porque es algo que su Padre Celestial le transmite al creyente, al verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios recibe el ADN de Dios y entonces, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y entonces, si mi Padre Celestial es misericordioso, nosotros vamos a ser misericordiosos y vamos a dar por amor a los demás. Amén. Porque es importante que entendamos que esa es una manera también de adorar a nuestro Señor. Y que además, ¿verdad? Cuando nosotros somos misericordiosos, conoceremos grandes satisfacciones en el Señor. Y no solo los ricos deben de darle a Dios participación de su dinero. No, amados hermanos, no tengamos la idea de que, ay, bueno, es que ellos que tienen dinero, que viven bien, que Dios les ha dado mucho, pues que ellos no, todos debemos de ofrendar conforme a nuestra capacidad económica, hermano. El Señor conoce nuestra capacidad económica. Entonces, no estemos pensando que nuestro hermano, porque ayudó a la iglesia con más, pues que va a hacer, va a ocupar un lugar más importante delante de Dios. El Señor nos ama porque Él conoce la intención de nuestros corazones. La ofrenda también es parte de la adoración a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Hay que recordar, como la semana pasada te decía yo, ¿verdad? Que ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestro dinero, ofrendamos, ¿verdad? Nuestra ayuda a los demás, ofrendamos nuestro servicio a Dios, porque también eso es ofrendar delante de Dios. Y además, amado hermano, déjame decirte que te decía yo la semana pasada, depende de cómo esté nuestra vida delante de Dios, de las actitudes que tengamos, de nuestro testimonio, de nuestras obras, ¿verdad? Va a subir hasta el trono de Dios esa ofrenda. ¿Cómo sube nuestra ofrenda a Dios? ¿Es de olor grato o es un olor que a Dios no le agrada? De decir, no, viene, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Aquel que da, pero haciendo bombos y timbales para que todo el mundo vea que va a dar mucho. O voy a ayudar a fulano, pero primero le voy a platicar a medio mundo para que todo el mundo sepa. Eso a Dios no le sirve, a Dios no le agrada. Lo que hagamos lo debemos de hacer en silencio y con un corazón dispuesto, con un corazón bondadoso y misericordioso, porque ahora Jesús vive en nosotros, ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y debemos dar, ¿verdad? Debemos dar un testimonio de que verdaderamente estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Cada día nuestra vida debe de dar indicios de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Entonces, debemos recordar que todo lo que hagamos es una ofrenda para Dios y debemos de tener mucho cuidado si esa ofrenda que sube hasta el Señor es de olor grato o si no lo es. Amén. Entonces, debemos de pensar en que las riquezas, ¿verdad? No nos llevan a ningún lado, que el hombre no debe de poner todos sus esfuerzos a enriquecerse, porque eso de nada le va a servir, porque puede llegar a olvidarse de Dios, ¿verdad? Entonces, más bien
debemos de tener obras de justicia y de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, para que nuestra adoración, nuestra ofrenda y nuestra obediencia suba a Dios como un olor grato, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre este mismo asunto, el apóstol Pablo habla muy claramente en el pasaje de Timoteo, en primera de Timoteo 6, 17 al 9. Y precisamente habla de esto, mira, dice, primera de Timoteo 6, 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjate, aquí Pablo, ¿verdad? Pablo que tenía también, ¿verdad? El Espíritu Santo a todo lo que da y que tenía los frutos y los dones del Espíritu Santo, le estaba discerniendo lo que estaba pasando. Y por eso es que le hace esta sugerencia a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, habla, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Diles que no se crean que tienen el mundo ganado, porque las riquezas las tienen hoy y mañana las pueden perder. ¿Y qué ganaron? Absolutamente nada, solamente estropearse la vida, ¿verdad? Dice, sino más bien pongan su mirada en el Dios vivo, en aquel que nos da todas las cosas en abundancia. Él nos da en abundancia las riquezas de su gloria para que las disfrutemos, para que hagamos bien, para que seamos ricos, pero ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos y que estemos atesorando para sí un buen fundamento, algo de peso, es decir, algo que deje ver que verdaderamente Cristo vive en cada uno de nosotros. Y dice además, para que así atesorando, ¿verdad? Tengan un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Si nosotros hacemos eso, amados hermanos, estamos echando mano de la vida eterna, teniendo buenas obras, porque estamos haciendo nuestros tesoros celestiales que nos van a llevar alcanzar la vida eterna allá con nuestro Señor. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Dice, entonces, aquí nos habla este Pablo, ¿verdad? De que debemos de tener mucho cuidado con las riquezas porque nos pueden desviar, sino más bien hagamos tesoros en el cielo, seamos generosos, seamos dadivosos. Si tenemos mucho y podemos compartir con el que no tiene, hagámoslo, hermanos. No dejemos que se nos echen a perder las cosas porque se van a echar a perder mejor que alguien que lo necesita lo pueda ocupar. Sí, hermanitos. Dios condena. Dios condena cuando el hombre pone toda su fe y toda su confianza nada más en el dinero. Ajá. Pero también, no creas, Dios no condena a los que tienen dinero. O sea, no nos vayamos con la idea de que, ay, no, pues es que entonces, como yo tengo mucho dinero, pues soy un grave pecador y Dios no me ama. No, el problema no está en que lo tengas en abundancia, el problema está que se convierta en un obstáculo para tu relación con Dios, para tu fe. Y que entonces ya no estés pensando en que, por ejemplo, ¿verdad? Que tengas un enfermo y que alguien te diga, pues vamos a orar y que tú digas, no, ¿para qué? Mejor lo voy a llevar al mejor hospital. Estás poniendo tu fe en el dinero.
porque puedes consultar al mejor médico, la mejor clínica, puedes llevar al extranjero a tu familiar. Pero si la voluntad de Dios no es darle la salud a la persona, no la va a obtener. Por eso debemos de ir primero a Dios. Él debe de estar en primer lugar. Que el dinero no estropee nuestro pensamiento, no estropee nuestro juicio. Que el dinero no te mueva el piso. Que el dinero solamente sea un factor bueno que tienes en la vida y que lo puedes utilizar para hacer el bien. Para que vivas bien, sí, para que puedas proveer a tu familia, pero a lo mejor también esa economía te ayude para que tú puedas ayudar a otros. Entonces, debemos de tener cuidado de que la riqueza no se ponga en medio de ti y de Dios, sino que siempre Dios ocupe el primer lugar en tu vida, tengas o no tengas mucho dinero. Entonces, no hago nuevamente hincapié, Dios condena a los hombres que ponen toda su fe en el dinero, pero Dios no condena al que tenga dinero, pero que es un buen siervo de Dios, que no está poniendo por encima de Dios el dinero, sino que el Señor nos da instrucciones claras de cómo debe de manejar su dinero, aquel que tiene mucho, que puede usarlo para honrar a Dios en la obra, ¿verdad? En la obra de Dios en este mundo y que las consecuencias de su conducta cristiana en la vida eterna sea la correcta, ¿verdad? Que su conducta, ¿verdad? No porque tenga dinero se desvíe, sino que aunque tenga dinero, sea un buen cristiano que hace conforme a la voluntad de Dios y que está caminando sobre las pisadas del Maestro, porque ha tenido la conducta correcta, porque ha dejado que la mente de Cristo esté en él y que entonces encuentre la forma correcta de administrar las riquezas que Dios le permite tener, que no sean un obstáculo para que se desvíe del camino. Los cristianos no debemos de ser altivos, hermanos, como lo acabamos de leer, ni poner nuestra esperanza en los bienes que tengamos. Debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque hay que recordar, acabamos de leerlo, ¿verdad? Al principio de nuestro estudio, dice que donde esté nuestro corazón, ahí también va a estar nuestro dinero. Como el ejemplo de la pareja de creyentes que te comentaba, ¿verdad? Son personas que pues conocen al Señor, que recibieron a Cristo, que de vez en cuando asisten a la iglesia, pero que desgraciadamente, ¿verdad? Están más preocupados por qué hacer con su dinero para cuando ellos no estén que preocuparse por lo espiritual. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque su corazón está en el dinero y están pensando en eso todo el tiempo en vez de estar pensando en los tesoros celestiales. Entonces, debemos de tener mucho, mucho cuidado, amados hermanos. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana seguimos, porque ya tenemos el tiempo encima. Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque estuvimos reunidos, porque estuvimos estudiando la palabra, porque hoy estamos aprendiendo cómo podemos permanecer en el Señor. ¿Cómo? No dejando que nuestros pies se separen del suelo, que estemos bien parados en la palabra, que estemos, dice la palabra de Dios, que seamos como planta, como árboles sembrados, ¿verdad? Junto a corrientes de agua, que estemos, que nuestras raíces estén alcanzando esa agua viva y que nada, que ni las riquezas ni nada nos aparten, dice la palabra de Dios, que me apartará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, que nada sea un motivo para que nos alejemos de Dios, que estemos bien establecidos en la palabra de Dios. Por eso es bien importante que la palabra de Dios no solamente se establezca en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino también la pongamos por obra cada día. Ejercitemos a nuestro hombre espiritual para que camine sobre las pisadas de Cristo y que estemos caminando ahí. Y así, solamente así, amados hermanos, a través
de establecer la palabra de Dios en nuestras vidas y de ponerla por obra, de estarnos preparando como lo estamos haciendo, de estar escudriñando la palabra. Esa es la única manera como el cristiano puede permanecer en la palabra de Dios, puede permanecer en Cristo. De otra manera, hermanos, nos vamos a secar, nos vamos a morir y va a llegar el momento en que venga el Señor y entonces, ¿verdad? Va a suceder lo que dice la palabra. Pero Señor, es que yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre, dice el Señor, idos de aquí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque éramos sepulcros blanqueados, que nada más de dientes para afuera decíamos las cosas. Y debe de ser al revés. Debemos de tener un hombre interior bien fortalecido, que ante los embates del enemigo estemos firmes, ¿verdad? Y así como dijo el Señor, nosotros abramos la boca para decir, la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, vamos ahora para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta serie de lecciones que estamos llevando a cabo, Señor, de cómo Jesús nos enseña a cómo vivir, Señor, a cómo ser como cristianos, Señor, a cómo adorar como cristianos, Padre. Y hoy estamos aprendiendo, Señor, cómo permanecer en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por este estudio. Queda inconcluso, Señor. La semana próxima espero que podamos concluir este estudio, Señor, de cómo permanecer en ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque aún podemos hablar libremente, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por esta estación de radio que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor y de su esposita Gisela. Bendícelo, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, en sus vidas, Señor, para que ellos puedan seguir administrando de manera sabia, Señor, esta estación y seguir difundiendo tu palabra, Señor, a todos aquellos, Señor, que se encuentran en la oscuridad, Padre. Padre, también para todos aquellos que escuchan como cristianos, Señor, y que son edificadas sus vidas. Padre, también te pido, Señor, por todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, a través de devocionales, Señor, para extender el Evangelio, Señor, a toda criatura, Padre Santo. Entre ellos, Señor, me encuentro yo. Una bendición, Señor, de parte tuya en nuestras vidas, Señor. Derrama, Señor, de tu Espíritu, Padre Santo, que hagamos lo correcto, Señor, que hablemos tu palabra, Señor, como está escrita, que no le quitemos ni le agreguemos, Señor, porque así como está escrita, Señor, es más que suficiente para alcanzar vidas, Padre Santo, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, transforma, Señor. Tu palabra levanta, Padre. Tu palabra construye, Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que me da, Señor, de poder servirte, Señor. Gracias por mis hermanitos en la fe que se conectan todos los lunes, Señor, para escuchar estos estudios, Señor. Y también, Señor, por todos aquellos amigos que se siguen conectando, Padre, bendice sus vidas, Señor. Padre, también, Señor, por todos aquellos que han de escuchar estos estudios a través de la red, Señor, a través de YouTube, a través, Señor, de Facebook. Padre Santo, bendice a todo aquel que es tocado con tu palabra, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada persona, Señor, porque tu palabra está viva, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y hermanitos, me despido de ustedes no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe, Dios es fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí, algún día me gustaría verte, me daría mucho gusto darte la bienvenida y darte un abrazo en Cristo. Mientras tanto, nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, amados hermanos, el Señor me los guarde.